Pues estamos con Alan, un paciente que viene desde Chiapas. Sí, ¿Ya tienes 2 meses de operado, Alan? sí, Es, 2 meses y es tu medio. segundo, casi 3 meses de Sí, operado. ya casi los tres. Eres un paciente que tuvo una cirugía fallida Sí, previamente. anteriormente. Platícanos, Alan, ¿cómo fue que te operaste? ¿Cómo fue tu experiencia con la cirugía de ligadura? ¿Cómo nos encontraste? Y ahorita, ¿cómo te has sentido después de estos meses ya de operado? Bienvenido otra vez, Alan, cuéntanos. Pues todo empezó creo que por ahí de febrero. Empezó con dolor, pero sí muy leve, solo en el testículo izquierdo. Pero ya de ahí les di a mi papá, ya me mandaron a un pediatra. Y ahí me dijeron que era solo una infección. Me dieron tratamiento, antibióticos, todo eso. Lo tomé y me quitó por 1 o 2 semanas, creo. Ya de ahí, de nuevo empecé con dolor, con dolor. Ya me fui a un urólogo, ahí en Tuxtla Gutiérrez. Fui a un urólogo, ya él dijo que tenía varicocele en el testículo izquierdo. Y pues me operó y todo. Las primeras 2, 3 semanas sí no tuve dolor, nada. Pero de ahí empezó de nuevo el dolor, incluso un poquito más fuerte. Me dolía más. Mi estado de ánimo cambió mucho, no, me sentía muy deprimido. Y también la concentración en la escuela ya no era la misma. Me costaba más concentrarme y expresarme también. ¿Qué más cambios notaste con tus erecciones, Alan? ¿Tuviste algún cambio después de la cirugía? Sí, desde Sí. de la primera sí, no disminuyeron bastante. ¿Erecciones en las mañanas tenías? No, muy rara vez. ¿Esas Era las muy raro. perdiste después de la operación o antes de la cirugía? Desde después, Después de la operación. sí, ya no, era muy de repente es que tenía una. Ya eran muy esporádicas. Sí, ya Ok. después como empecé de nuevo con el dolor, me puse a investigar y viendo videos así en TikTok me salió un video de usted. Ajá. Ya ahí lo vi, comencé a ver todos los testimonios y ahí fue cuando entre más miraba, más me sentía así identificado los síntomas, todo eso. Y pues ya contactamos con usted, ya la primera cita fue por videollamada. Ujú. Sí, ya de ahí ya decidimos venir directamente hasta aquí, ya a la cirugía. ¿Y cómo fue tu experiencia con la operación, Alan? ¿Cómo te sentiste con la cirugía de nosotros? Tú Ya, eres un paciente que tiene la experiencia de una cirugía de ligadura y también tienes la forma de comparar o de compartirnos tu experiencia con la cirugía que te hicimos nosotros, que hacemos una resección venosa. Cuéntanos cómo notaste, qué diferencia notaste de la ligadura con la cirugía que te realizamos nosotros. pues con la de usted, ya casi el siguiente día de que me habían hecho la cirugía, empecé a tener ya las erecciones ya más normales. Inclusive noté más así cambios físicos, crecimiento del vello corporal, engrosamiento de la voz y ya una mejor concentración y un mejor estado de ánimo. ¿Al cuánto tiempo notaste que se estabilizó tu estado de ánimo, Alan, después de la cirugía que te hicimos? Como a la semana más o ¿A menos. la semana? Sí, a Las la semana. erecciones se aparecieron al día siguiente. Sí, al día siguiente, justo al día siguiente aparecía. Y en estos días, prácticamente en estos 3 meses de operado, Alan, ¿esa erección matutina cómo está? Diarios, ¿Ya está diario en la continuos. mañana esa erección Sí, después de la operación? sí, Ok. incluso sigue en el transcurso del día. También llegas a tener Sí, erecciones. cosas que antes no, Ok. no tenía o eran muy raras. ¿Y la firmeza de tu pene, Alan? Sí, ¿La firmeza cómo está? aumentó bastante. Antes de la cirugía, ¿cuánto lo calificabas del 1 al 10? 6, ¿Y ahorita? ya un 10, ya ¿Un 10? con ¿Ya más está firme? normalidad. ¿Y durante el día llegas a tener erecciones Sí, espontáneas también? sí, Sí. ¿Y cosa tu que antes estado no. de ánimo, cómo te has sentido? Ya más tranquilo, así feliz, pues. ¿Sí notaste más alegría? Sí, ¿Sí? ¿Más concentración? sí, casi, incluso más concentración en la escuela. Ok. ¿Qué edad tienes, Alan? 16 años. 16 años. ¿Y cómo te sentías de ver que estabas teniendo problemas de erección ¿Tenías 15 años en aquel Sí, entonces? 15 años. Sí, yo te cumpliste tus 16. ¿Cómo te sentías, Alan? Como hombre, un hombre joven, en tu adolescencia y notando que tu erección no estaba tan firme como antes o que ya estabas perdiendo las erecciones. Pues me sentía, se podría decir como triste, ¿no? Porque según yo era algo no normal, pues, Ujú. que tenía que estar en las elecciones, incluso por mi edad, que no sabía que eso se da tal vez, pero ya cuando están más grandes, ¿no? Ya en la adultez, pero en mi edad sabía que no era algo normal, Ujú. sí, y eso sí como que me sacaba de onda, Ok. porque tenía todo eso. Sí, sí, te preguntabas por qué siendo joven Sí, estaban estos porque, cambios. sí, exactamente. Antes de tu primer cirugía, Alan, ¿tenías erecciones matutinas todos los días? Sí, tenía, Sí, sí tenías. Antes de la cirugía sí estaban constantes las erecciones sí, y las perdiste después de de la la cirugía, cirugía. sí. ¿Y ese dolor cómo era el dolor que te quedó con la operación de la ligadura? Pues era mayor. Ahora inclusive el dolor también pasó al testículo derecho. Ujú. Sí, era Aquí te menos. hicimos cirugía bilateral. Sí,
Te operamos los dos lados. La cirugía previa que tenías nada más era del lado izquierdo. Sí, del lado izquierdo. ¿Cómo sentiste nuestra cirugía del lado derecho? También, al igual, bien. ¿Sí? ¿Recuperaste rápido? Sí, rápido. Algo que me llamó mucho la atención en tu cirugía, Alan, es que a ti te ligaron el conducto deferente. Sí, ahí por equivocación, quiero entender, te hicieron una ligadura al conducto, te hicieron una vasectomía, te hicimos una reconexión nuevamente, llegaste con infertilidad. Sí, En pues. tu primer consulta eso nos llamó mucho la atención, porque a tus 15 años infertilidad y la testosterona también estaba Sí, súper estaba- baja. Sí, y eso es muy común en la cirugía de ligadura, cuando llegan a hacer daños. Sí, Sí. también tenías ligada la arteria del testículo izquierdo. Sí, Sí. también ahí hicimos una reconstrucción vascular. Por eso es que notaste cambios prácticamente de inmediato, Alan. Sí, 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 porque ya mira, sí. estás joven, o sea, realmente pues eres un paciente muy joven. Sí, Tus testículos realmente no tienen por qué trabajar mal. Lo que ocurre con las ligaduras, sobre todo cuando dañan las arterias o dañan estructuras importantes, es que esas estructuras le van a cortar el flujo al testículo. sí, Y nada más tenemos una arteria, la arteria principal del testículo le da el 80% del oxígeno. sí. Por eso hablo tanto de lo que puede ocurrir en estas cirugías, Ana. Sí. Cuando no se hacen con el cuidado necesario, que llegan a dañar estructuras importantes, pues el testículo va a sufrir muchos cambios. Y el paciente, quizás el dolor, cuando se operan por dolor, por ligadura, es un volado que se te quite, que no se te quite, e incluso es una probabilidad muy alta de que el dolor incremente después de la operación. Sí, pero eso me pasó a mí. Sí, Incrementó después. incrementó. ¿Sí? Sí. Y hay muchos pacientes que llegan a subestimar esto, Alan, incluso también los médicos. En tu consulta urológica, el doctor, ¿qué te comentó? Que, bueno, lo que me comentó pues sobre la fertilidad, que era ya cuestión de suerte, prácticamente fue lo que me dio a entender, Ajá. que ya era cuestión de suerte, que Sí. si pudiera fértil o no, ya después de la cirugía. ¿Te comentó que era cuestión de suerte la fertilidad? Sí, sí que era cuestión de suerte después de la cirugía. ¿Y tu cirugía fue por dolor? La primera cirugía Sí, te por operaste dolor. porque tenías dolor testicular. Sí, el dolor. Muy bien. ¿Y del dolor qué te comentó el doctor? Que sí se iba a quitar, pero pues no se quitó. ¿Y fuiste a consulta después? Sí, fui a consulta y le dije que tenía dolor, me dijo que tomara pastilla ibuprofeno Ajá. y que me iba a pasar, pero no, Nunca se pasó. no se pasó. ¿Y Se seguiste en pasó. consultas con él? ¿Ya no tuviste No, ya no, evaluaciones? solo una. Después de la cirugía, solo una. Y ya después de ahí fue que nos contactaste Sí, a nosotros. Sí, Muy bien. ¿Y en tu escuela cómo te sentías, Alan? ¿Problemas para concentrarte? sí, bajé un poco mis calificaciones. Sí, incluso para concentrarme en las clases. Me costaba mucho. ¿Cambios de estado de ánimo? ¿Irritabilidad? ¿Enojo? Sí, me sentía muy ¿Depresión? irritado todo el día. Sí. Muy irritado, muy ansioso también de vez en cuando. Ok. ¿Y con tu sueño, con tu forma de dormir, cómo estabas? Pues sí me levantaba varias veces así alrededor de la noche, de toda la noche me levantaba varias veces. Ajá. O me levantaba muy temprano. Me dormía tarde y me levantaba muy temprano. No descansaba bien. ¿No descansabas bien? Y por ¿Te más que sentías trataba- cansado durante el día? Sí, por más me dormía durante el día incluso. ¿Tu sueño cómo está ahorita, Alan, después de la Ya segunda sí, cirugía en la que te hicimos nosotros? Normal, ya normal. ¿Sí? ¿Duerme más profundo? ¿Te sientes Sí. más descansado? Sí, ¿Y tu energía durante el día sí, ya es mayor. Ya. es mayor? ¿No notaste un cambio drástico en todo Sí, después ya. de la operación? Sí, bastante. Qué bueno, Alan, me da mucho gusto, porque ya en el examen de espermatozoides que te hicimos para la consulta del día de hoy, pues ya estamos con una muy buena fertilidad. Sí, ¿Sí? índice. Muy buen conteo, se mueven bien, buena forma, Sí, muy buena cantidad. Ujú. Sí. O sea, realmente recuperamos tu fertilidad, sí, ¿sí? Y tus erecciones también. sí, pues. Sí, por eso hablo mucho de esto en nuestros videos, Alan. Porque Sí. así como tuviste testimonios, pues también pacientes van a ver tu testimonio y se van a sentir identificados. Sí, Sí, porque en ocasiones los médicos a veces no logramos entender realmente lo que le ocurre al testículo. sí, Mi enfoque es andrología reproductiva. Entonces tenemos que hacer que el testículo trabaje, Ana, sí, que el paciente recupere fertilidad. ¿Sí? Entonces la cirugía que hacemos aquí en nuestro centro va dirigida a eso, a darte fertilidad, a no dañar tu fertilidad. En la cirugía es bien común, casos como el tuyo nos llegan muy frecuente, que entraron a cirugía por dolor, eran fértiles sí, y después de la cirugía siguen con dolor o el dolor incluso es mayor y además de eso perdieron la fertilidad. sí, pues. Eso es una situación bien común que llegamos a ver con las ligaduras. El testículo se queda congestionado, Alan. Sí, o sea, imagínate ponerle un nudo a una vena ahí. Sí, Obviamente pues se va a quedar congestionado. sí, ya. Hay pacientes que les puede ir bien, pero es una minoría, Alan. Puedes buscar foros de internet, hay muchísimos pacientes que se quejan de la cirugía de ligadura. Sí, he visto. Incluso tengo un conocido
que ya se ha hecho 6 cirugías. 6 cirugías Sí. de ligadura. Sí, 6 cirugías. ¿Y cómo no, está? No ha quedado, le sigue el dolor, dice. Sí, aquí hemos tenido casos de 4, de 5 cirugías. Sí, pacientes como ese conocido que tienes nos llegan bastantes. Lo ideal sería que sea una sola cirugía, Alan. Sí. El testículo es muy sensible, o sea, tener que estar reoperando el paciente, reoperándolo, entrar a operar una cicatriz, tejido fibroso, o sea, no es sencillo. Es más el riesgo de que vayan teniendo daños con más cirugías. Y en nuestro centro con una cirugía basta. Si entendemos cómo es la anatomía vascular del testículo, pues al paciente con una sola operación es suficiente. Sí. ¿Sí? La disfunción eréctil en pacientes jóvenes existe, Alan. Hay muchos pacientes jóvenes con disfunción eréctil. Incluso llegan a llegarnos aquí a la consulta por ideación suicida. Sí. Muchos pacientes no tuvieron nunca dolor testicular. Llegaron por la disfunción eréctil ya instaurada. Sí. Y les preguntamos, ¿tus erecciones matutinas cómo están? No las conozco, doctor. Pacientes de 20 años que nunca han sabido lo que es amanecer con el pene erecto todos los días en la mañana o la mayor parte de los días. ¿Sí? Entonces esa erección es bien importante porque esa erección nos habla mucho, nos da mucha información. Tú te diste cuenta que la perdiste después de la ligadura. Hay muchos pacientes. Sí, por eso es bien importante, Alan, que se tenga que hacer una cirugía de excelencia. Sí, pues. Sí, porque casos como el tuyo son bien complejos. No sabíamos que te habían hecho una vasectomía del lado izquierdo. Sí, pues. Sí, te hicimos una reconexión. Entonces, casos como el tuyo, pues el paciente, tienes 16 años ahorita, te operamos, tenías 15. 15, claro. Casos como el tuyo, Alan, el paciente quizás le va bien con la cirugía, no se da cuenta que le hicieron su vasectomía y llegan al momento de buscar un embarazo con su pareja y viene la frustración. Sí, Porque la infertilidad es un tema de pareja, Alan. Sí, y terminan rompiéndose los matrimonios o terminan haciendo muchísimos gastos en reproducción asistida. Sí, pues, sí, y todo por un problema eso testicular. Me afectó mucho. Sí. Cuando me dijo el doctor el de allá que era cuestión de suerte, pues lo de la fertilidad. Ajá. Sí, me afectó. No es cuestión de suerte, Alan. Para eso estamos los andrólogos reproductivos. Sí, o sea, estos problemas los tiene que abordar el experto en esto, Alan. La posibilidad de que esto tenga un éxito es altísima si tú te tratas con alguien especializado en esto. Contrario, si te atiendes con alguien que tiene una idea general de cómo se resuelve esto, la posibilidad de que falle es altísima. Es muy alta. Sí, yo lo veo, o sea, lo vemos en un centro especializado en reproducción, en infertilidad masculina, recibimos estos casos. Pacientes que se han operado, varias cirugías, ahora son infértiles, problemas con la testosterona, disfunción eréctil, cambios de estado de ánimo, irritabilidad, problemas para concentrarse, ideaciones suicidas. Sí. Esto es súper común, Alan, y es un problema muy constante en pacientes jóvenes, porque es una enfermedad mucho de pacientes jóvenes. Sí. Y el varicocele te afecta con el tiempo. Por eso pacientes que dicen, bueno, doctor, yo hace unos años tenía erecciones todos los días, de unos años para acá han sido muy esporádicas o aparece una vez a la semana o cada 15 días. Ya después de ahí viene una erección inestable. Sí. Pierden firmeza y van teniendo muchos problemas para lograr una erección firme. Sí, el testículo es fundamental para todo esto, Alan. Sí. Pacientes como tú, pues obviamente tú buscas acercarte con un profesional, con un especialista, pero el problema es que a veces los especialistas no estamos tan enfocados en el problema que tienen los pacientes y no tenemos la capacidad quizás de darles la mejor atención. Sí, entonces, pues ya viste una muy mala experiencia, Alan, la que tuviste con la cirugía previa. Sí. ¿Y ahorita cómo te sientes? ¿Que está todo resuelto? ¿Ya con tus erecciones más constantes? ¿sí? Más tranquilo. ¿Ya mejoró tu estado de ánimo? Sí, ya mejor, mucho mejor a como estaba. Sí, eso es bien importante, Alan. Al paciente joven, créeme que le prestamos a todos los pacientes, pero particularmente al paciente joven, porque sabemos que es probable que en algún momento empiece con ideaciones suicidas. Sí, pues. Sí, porque antes yo era mucho de ir al gimnasio, salir a correr, todo eso. Ajá. Pero ya después como vi que cuando iba o hacía algún deporte me daba más dolor, lo dejé. ¿Dejaste de hacer ejercicio? Sí, lo dejé. ¿El dolor se incrementaba mucho? Sí, bastante. Es que imagínate, si tú haces ejercicio, Alan, estás incrementando el flujo sanguíneo en general de todo el cuerpo, obviamente del testículo también, pero si tienes un nudo ahí en las venas, la sangre está chocando con ese nudo y del nudo hacia abajo la vena se sigue inflando. Sí. Y eso genera dolor, se congestiona el testículo. Ahora esas venas se van a ir muriendo poco a poco, no siempre se mueren por completo, se empiezan a trombosar algunas, pero si tienen rutas de drenaje alterno, la sangre sigue fluyendo y la vena nunca termina por morirse. Por eso el paciente se queda con dolor. La vena está trombosada, traen un coágulo allá adentro. Sí, ese es el problema con las ligaduras. La cirugía es una cirugía muy antigua
Es una cirugía de los 80s, de los 90s. Quizás en aquel entonces a los doctores que se les ocurrió hacer eso, pues sí, tenían un principio que era mejorar el reflujo de sangre, pero muchos pacientes se quedaban con dolor. Como algunos mejoraban, recuperaban la fertilidad, dijeron, bueno, pues esta cirugía va a ser para mejorar la fertilidad, pero no siempre ocurría, Ana. El problema es que fuimos teniendo más avances en otras áreas de la urología y el testículo se fue quedando abandonado. Sí, por eso fue una técnica que se adoptó en todos los urólogos, hacer las ligaduras, y es una técnica que está generalizada. Sí. ¿Sí? Entonces aquí en nuestro centro hacemos una cirugía muy diferente y somos pioneros. Esta cirugía somos el único centro que la hacemos, Alan. Oh. Sí, somos el único centro. Sí, la innovación tiene que aparecer en algún lado. Sí, por eso yo me enfoqué en la andrología reproductiva, porque era un área que estaba abandonada completamente. Hay muchos pacientes como tú que pasaron años, se llevaron su problema por décadas. Sí. He tenido pacientes, tu mismo caso, Alan, operados a los 20 años de edad y vienen a consulta a los 40. Dicen, oye, Mario, yo tengo todo lo que comentan tus pacientes. Me operé y tengo toda la vida con disfunción eréctil. Sí. O tengo 20 años tomando Cialis. O me casé, me operé porque tenía dolor o tenía algún problema con mi varicocele y me lo operé, pero ya de ahí todas mis relaciones sexuales ya en mi etapa de casado fueron tomando tadalafil o sildenafil. Sí. Sí, entonces imagínate la carga emocional que traen esos pacientes, Alan, después de vivir una situación. Afortunadamente contigo no pasó ni un año, ¿no? de tu operación. No, porque empezó todo creo que como en febrero o enero. Ajá. ¿Y te operamos a ti en junio? En junio. Sí, junio. Sí, pues realmente fue rápido. Y qué mejor que fue rápido, Alan, porque hubieras tenido cambios mucho más drásticos. Sí. Sobre todo, la disfunción eréctil ya la tenías. La infertilidad ya la tenías. El dolor ya lo tenías. Sí. Lo que faltaba era que fueras teniendo mayor desestabilidad emocional asociada a esto. Sí. Un paciente joven no puede traer la testosterona en los rangos que la tenías, Alan. Sí. Vas a tener muchas consecuencias muy negativas en tu metabolismo, en tu bienestar como hombre, en tu energía, en tu descanso, en las erecciones. Sí, son pacientes que si ya estaban empezando a tener vida sexual o empezando a tener parejas, pues ya el paciente se va a empezar a aislar porque se siente inseguro con las erecciones. Los mandan con el psicólogo. Pues el psicólogo no va a poder resolver un problema como este. Hay un problema en el testículo. Sí, entonces, por muchas terapias que les dan, el paciente se sigue perdiendo, se sigue hundiendo en el problema. Sí. Porque no es un problema psicológico, ¿sí? Por eso lo menciono también mucho, porque muchos de los pacientes dicen, ¿sabes que ya fui terapias con sexólogos y sigo igual o estoy peor? Porque va pasando el tiempo y el problema se sigue agravando, Alan. Sí, por eso es muy importante. Incluso hay muchos médicos que han querido replicar nuestra técnica. Nuestra técnica es muy compleja en la cirugía que hacemos, ¿sí? Y hay muchos médicos que han querido replicarla y ya están llegando pacientes complicados por esto. Sí, entonces deben de buscar siempre la mejor atención, atenderse en un centro en el que más operan el problema que tú tienes. De esa forma vas a incrementar la posibilidad de que tengas un éxito, porque esto es muy serio, Alan. Créeme que es súper complejo esta situación. Sí, fue lo que nos hicimos, informarnos bien. Sí. Antes de la primera cirugía. Y eso está bien porque los pacientes, la computadora ahí está, el celular ahí está, o sea, está a la mano, puedes buscar la información que necesites. ¿Sí? Por eso el paciente cuando dicen, oye, ligadura, se meten a investigar y dicen, bueno, una ligadura. Y es cuando empiezan a llegar con nosotros. Porque dicen, oye, me parece muy ilógico que haciendo una ligadura, amarrando una vena, se me vaya a quitar el dolor. O amarrando una vena, se me vaya a resolver mi infertilidad. Sí, suena muy ilógico. Y ya cuando el paciente ve los videos, ve los testimonios, ve que explicamos cómo son las rutas de drenaje venoso del testículo, pues ya el paciente tiene una idea, tiene un panorama mucho más claro, Alan. Sí. De lo que le está pasando. Ahora, si el paciente tiene el problema y dice, oye, pues ¿sabes qué? Me hace mucho sentido todo lo que explican. Sí. Por eso es bien constante que tengamos pacientes como tú. Por eso también es súper importante los testimonios de casos como este, Alan, porque a veces los médicos no creemos que la disfunción eréctil puede ocurrir en pacientes menores de 20 años de edad. Que yo, por lo que sabía, era mayormente ya edades mucho más mayores. Ajá. ¿Y cómo te sentiste cuando te diste cuenta que tenías la disfunción? Pues sí, bastante, ¿cómo se podría decir? Triste, se podría decir. Sí, frustración. Sí, frustrado. Ajá. Sí, deprimido, todo. ¿Tenías pareja en ese entonces? No tengo. ¿No tenías novio? Ok. No. Muy bien, pues me da mucho gusto que ya está resuelto tu problema. ¿Tus papás cómo estaban en tu situación, viendo la situación en la que estabas? Sí, igual, ¿Había estrés? ¿Estaban preocupados? Igual estaban preocupados. Sí, todo eso.
Sí, pues los papás se van dando cuenta que el hijo va teniendo muchos cambios. Sobre todo se dan cuenta de mucho de la parte mental, Alan. Sí, Porque a veces el hijo no es tan sencillo que el hijo les diga, oye, sabes que ya no tengo erecciones. Ya no estoy teniendo mis erecciones matutinas o me estoy sintiendo, estoy notando cambios. El paciente empieza a aislarse, Alan. sí, No sale del cuarto, no come con los papás, empieza a tener problemas de insomnio o lo ven despierto en la noche. sí, Sí, empiezan a tener ese tipo de conductas. Los papás les llaman la atención y dicen, bueno, ¿qué está ocurriendo? Pero como el chico es un adolescente, los papás dicen, bueno, pues a lo mejor son los cambios de la adolescencia y demás, pero están ocurriendo cambios adentro de tu cuerpo, sí, que a veces tú como hombre pues no logras descifrar qué está ocurriendo, Alan. Y sí, empiezan a buscar en internet disfunción eréctil en pacientes jóvenes, porque no tengo mis erecciones, porque tengo dolor. Y entonces el paciente empieza a buscar respuestas y muchos así es como llegan con nosotros. Me dicen, doctor, yo estaba en la noche, no podía dormir por la preocupación de la disfunción eréctil y me metí a buscar en internet a ver qué encontrábamos. sí, Ven los videos y ya empiezan a checarlos toda la noche. sí, pues Sí. sí. Cuando viste los videos, ¿qué te parecieron? Pues sí, me identifiqué bastante con los Sí. casos. Sí, no, que no podía dormir bien, mi concentración igual no estaba bien, me costaba concentrarme en la escuela en especial. Ajá. Se te olvidaban Y las estaba cosas. mental. Sí, Sí. también. Sí, los pacientes van a encajar, Alan, en ese mismo esquema. Si te Sí, fijas, palabras más, palabras menos, pero encajan en lo mismo. No hay erecciones matutinas, tienen la actividad sexual y el pene pierde firmeza, sí, tienen a veces problemas de infertilidad. Yo soy experto en infertilidad, por eso un médico no te puede decir que es un volado que tengas fertilidad o no. sí, No, a ver, eso te fue tienes lo que que me atender en dijo. un centro de reproducción para entender qué problema tienes y la forma de resolverlo. La Sí, fertilidad nos tiene que acompañar la mayor parte de nuestra vida. No por el deseo reproductivo, sino que ser fértiles se traduce en ser sanos, ser saludables. sí, ¿Sí? Entonces, la fertilidad es importante que seamos fértiles, sí, independientemente de que tengas deseo reproductivo o no, pero sí es algo que nos tiene que acompañar como hombres. sí, ¿Sí? No se puede dejar al azar. Tenemos que darle certeza a los pacientes. Por eso el paciente siempre tiene que buscar atenderse en un centro especializado en lo que tiene. sí, ¿Sí? Los médicos van a subestimar mucho esto. Te dicen, sí, pues es una cirugía rápida, entramos y salimos, no pasa nada, te recuperas rápido. Y sí, muchas veces el paciente trae un problema, Alan, pero acabando la cirugía, el paciente piensa que el problema se va a acabar, pero sí, no. El problema ahora empieza a detonarse, empieza a avanzar, sí, porque ahora tiene más dolor. Ahora hay que sí, ver si no tuvo una repercusión en la fertilidad. sí, El paciente empieza a notar el problema con las erecciones. de la primera cirugía, los primeros días sí me sentí bien, sí, sin dolor, nada. Ajá. Sí, pero ya después sí empezó el dolor y más fuerte inclusive. Sí, pues las venas están congestionadas. Alan. Tienes Sí, un nudo, la sangre sigue chocando con ese nudo, la vena se sigue inflando como un globo y ahora empieza a dilatar las demás rutas de drenaje venoso. Por eso es fundamental entender la anatomía vascular del testículo. Saber hacer preservación de arterias. Sí, no podemos andar dañando. El testículo es bien importante, Alan. El testículo es sí, súper importante. De ahí va a depender muchas de tus funciones como hombre, van a depender de ahí. Tu sí, bienestar, tu cercanía con tu pareja, tus erecciones, tu autoestima, tu fertilidad, tu sí, descendencia. O sea, fíjate cómo funciones tan importantes dependen del testículo. sí, Obviamente hay pues, otros factores también, obviamente, no nada más es eso, pero muchos de los problemas fundamentalmente están centrados en el testículo, Alan. sí, Sí, por eso compartimos mucha información, testimonios y demás. Incluso hay médicos que pueden llegar a pensar que todo esto es falso, Alan, que son sí, testimonios manipulados, pero tú te diste cuenta, o sea, tú sí, tienes toda la pues, experiencia, Alan, de esto. Entonces te pregunté, Alan, ¿quisieras compartir tu testimonio? ¿Viste? Pues lo sí, compartimos. Sí, porque a veces el paciente me dice, Doc, yo llegué contigo por un testimonio, entonces yo también quiero dejar aquí mi aportación. Sí, sí, porque pues nuestros canales son de salud masculina. sí, Ellos son problemas que es importante, son historias que se tienen que contar, Alan. sí, Son historias que tienen que contar porque así como tú, hay muchos pacientes que han tenido malas experiencias con cirugías testiculares. sí, No eres el primer paciente que trae estas situaciones. Incluso en pacientes jóvenes comparto información. Si les digo, mira, este paciente va avanzando, ya tiene erecciones, ¿tú cómo estás? Para que el paciente no se sienta que es el único sí, hombre joven que está teniendo disfunción eréctil, Alan. sí, pues, ¿Sí? Y ya te diste cuenta, pues hay una forma de solucionarla. sí, Y la forma de solucionarla es ir a un centro especializado. ¿Sí? Atenderte en manos expertas y no dejar esto al azar. O sea, de entrada, si el médico te dice, pues es un volado que funciona o no funciona, no, a ver, no estamos para andar jugándonos en un volado tu salud testicular y tu sí, futuro como hombre, Alan. Imagínate lo serio que llega a ser eso, sí, ¿sí? El problema es que las ligaduras son muy sencillas,
El mismo nudo que nos hacemos en las agujetas de los tenis es el nudo de las ligaduras. Sí. Es pasar un hilo, agarrar ahí lo que venga y hacerle un nudito arriba y se acabó. Sí, No, pues, no se acabó, ahí empezó el problema. Lo vi en el frasquito que Te lo enseñé. Sí, Te enseñamos la parte del conducto deferente con el nudo ahí amarrado. sí. Sí, por eso pacientes siempre somos bien transparentes. Aquí está lo que te quitamos, aquí está el problema y ahí estaba el nudito enredado. Sí, pues, Sí, sí, las cirugías de ligadura así son, Alan. Sí. Sí, pasar un hilo y dejarlo ahí amarrado y es un hilo que se va a quedar ahí en tu cuerpo. Sí, entonces pues ya ves las consecuencias. Si hay pacientes que les llega a ir bien con las ligaduras, o sea, si hay médicos que llegan a hacer las ligaduras bien, pero en ocasiones no es tanto el médico, Alan. En ocasiones es la cirugía. La cirugía de ligadura es la que tiene tantas limitantes. Sí, porque te la puede hacer quizás el mejor urólogo. Sí. Pero las consecuencias son estas. Dejar un nudo ahí adentro, una vena ahí amarrada, una estructura amarrada, pues no. Y eso sí es cuestión de suerte, prácticamente. Sí, ahí es suerte de tu anatomía vascular. Sí. Que las venas sean rectas, que no tengan tantas rutas de drenaje para que la vena, pues sí, te va a doler mucho, se va a trombosar y el dolor se va a ir quitando poco a poco. Pero eso le ocurre al 30% de las ligaduras. 70% falla, 30% les va bien. Sí, es muy poco. Sí, porque las venas tienen muchas rutas, tienen muchas conexiones. Hay pacientes que sí tienen venas muy rectas o venas que no tienen realmente tantas rutas de drenaje. Pues sí, si la amarras, pues el paciente muchas veces va a tener una cantidad de dolor considerable y con el paso de muchos meses se le va quitando en lo que se trombosa esa vena. Sí. Y una vez que está trombosada, pues el cuerpo la empieza a degradar. Pero no les sucede muchas veces. Sí hay pacientes que comentan, yo me operé de ligadura y estoy bien. Sí, pero es una minoría, ¿no? Puedes ver 50 comentarios negativos y vas a encontrar uno positivo. Sí. Contrario con nosotros, los pacientes les va bien. Obviamente es un proceso, tú eres de segunda cirugía, la inflamación quizás puede ser un poquito más. Pero en términos de dolor, el dolor que tenías, Alan, después de la cirugía de ligadura, ¿al cuánto tiempo se te quitó con nuestra cirugía? Como a los 3 días, creo. 3, ¿Sí? 4 días. A los 3 días ya había desaparecido Sí. el dolor. Ok. ¿Y cómo te sentiste ya cuando viste que estaba el pene erecto y ya sin dolor testicular? Pues más contento. Sí. Sí, ya más. Bien, fue en general. En general te sentiste bien. ¿Y cómo te fue, Alan, en la parte de venir desde Chiapas? A lo mejor quizás la incertidumbre, decir, bueno, ¿será real? ¿No será una estafa? ¿No será...? Sí. ¿Cómo te sentiste con eso? Sí, que venía pensando mucho si en verdad era pues cierto todo eso. Ajá. Yo lo entiendo porque las redes sociales se prestan para muchas cosas. Por eso yo agradezco muchísimo, yo entiendo el esfuerzo que hay detrás de todo esto para venir desde tan lejos, desde Chiapas, pero así este mismo viaje que hiciste lo hacen muchos pacientes del extranjero. Sí, vi varios. Sí, ya compartimos testimonios de pacientes que vienen desde fuera. Son países más avanzados. Sí, de Estados Unidos hay muchísimos pacientes nos contactan, Alan, operados en Estados Unidos. Sí. Operados con microcirugía. Es que sigue siendo la misma situación, es una ligadura, pues te la están haciendo con un microscopio, pero es una ligadura. Sí, o sea, nos damos cuenta de esta falla, de dónde está la falla de esta operación. Y muchos pacientes nos comentan, oye, si es real, si están ahí, quieren referencias, o a veces vienen, mandan a conocidos aquí en la Ciudad de México que vengan a revisar si estamos aquí en el consultorio, para ver que sea real. Obviamente, yo entiendo esa vulnerabilidad, Alan, esa incertidumbre. ¿Tus papás qué te decían cuando les dijiste, oye, encontré un doctor en México que...? Pues que primero vayan a investigar bien. Ajá. Si en realidad se localizaba acá y todo. O sea, sí estuvo esa incertidumbre. Sí. ¿Y en qué momento fue cuando decidieron sí aventurarse a venir hasta acá, Alan? ¿Qué fue lo que les dio confianza? Cuando hicimos la videollamada, también que mis papás tienen unos conocidos de acá. Ajá. Y habían comentado que conocían un lugar y ya investigando bien pues vimos que era aquí mismo también. Ok. Sí, era muy bueno. Eso ya fue lo que te dio más certeza. Más certeza. Sí. Yo lo entiendo, Alan. Créeme que yo entiendo y por eso te lo pregunto. Porque yo sé que no es fácil venir desde tan lejos, venir con un problema, venir vulnerable y buscando una solución para que al momento de que llegues pues no es, ¿no? O que no se resuelva o que lo que platicamos no era real. Sí, esto es bien importante, Alan. Por eso te digo, yo valoro mucho que confíen. Porque así como tú, quizás hay muchos pacientes que traen problemas como el tuyo, igual de severos que el tuyo, pero por esa incertidumbre de las redes sociales, de la lejanía, decir, bueno, ¿será cierto o no será cierto? No me aventuro a venir. ¿Qué les aconsejarías a los pacientes que están teniendo una situación
a los que se van a operar, que tienen por dolor, y pacientes que ya se operaron y ahora están en la misma situación en la que tú estuviste, Alan, y que quizás están pensando o dudando de si es real todo esto o no. Pues sí, que vengan, que decidan venir, pues, porque eso sí les va a cambiar mucho. ¿Sí lo recomiendas? Sí, lo recomiendo ampliamente. Real todo, completamente, los cambios y todo lo que platicamos. Sí, ya ahorita con los análisis todo ya vi bien, todo pues. Sí, por eso el seguimiento es bien importante, por eso los mandamos al laboratorio de andrología, resultados, y ya con resultados se vienen a la consulta de revisión. Sí. Ahora tu testosterona está altísima. Sí, pues. Una respuesta excelente de tu testículo. Sí, traes muy buenos niveles de testosterona. El rango es de 350 a 900. Tú traes 1100 ahorita. Sí, o sea, imagínate, es una muy buena respuesta de tu testículo. Que a pesar de que te habían dañado la arteria del testículo izquierdo, la mala ligadura que te hicieron, tu testículo está a prácticamente 3 meses de operado. Sí. Tu respuesta, tu testosterona se fue 3 veces más arriba de como estabas. Sí. Sí mejoró muchísimo. Sí, porque anteriormente creo que estaba como en 400. 400, ajá, y ahorita 1100. Sí, casi. Sí, tu DHT también, tu dihidrotestosterona está en 1360, está en el rango superior. Y esa es la más importante, Ana. Sí, la DHT es súper importante. Esa hormona es la que nos da erecciones, la que va a mantener el pene saludable, el pene firme, erecciones matutinas. Ayuda a que tu páncreas funcione bien, te da tranquilidad, te da paz. Sí, porque incluso también antes me costaba ir al baño, hacer pipí y todo eso. ¿Sí? ¿Para orinar también tenías problemas? Sí, tenía. ¿Sí? ¿Y ahorita cómo te has sentido? Y ahorita ya voy con más normalidad. ¿El chorro lo sientes más grueso? Sí. ¿Con más fuerza? Sí, con más fuerza. Eso es bien común, Alan. Muchos de los pacientes que tienen estos problemas testiculares, la próstata también se congestiona. Sí. Se llaman prostatitis congestivas. Llegan a dar síntomas similares como si fueran prostatitis bacterianas, pero los pacientes los llegan a manejar con medicamentos para próstata o para vejiga. Sí. Y realmente está congestionada. Porque también es algo muy común que comentan mis pacientes después de la operación. Doctor, ahora incluso orino mejor. Sí. Mi chorro de la orina es más grueso, es más fuerte. Ya no me levanto en la noche a orinar. Voy, orino y descanso. O sea, me siento muy satisfecho con la forma de orinar. Incluso se descongestiona la próstata. Es que hay que entender, a los médicos a veces nos falta entender cómo funcionan realmente los genitales. Sí, y eso es bien común. Las prostatitis congestivas, prostatitis vasculares son súper comunes, son bien frecuentes, son bien comunes en pacientes jóvenes. ¿Al cuánto tiempo notaste que mejoró tu forma de orinar? Casi al día siguiente. ¿Sí? Sí, porque cuando me hicieron la primera cirugía, me costó ir al baño. Ajá. Tardé como 1 o 2 días sin ir al baño. Por más que trataba, no podía. Ok. En cambio, con esa cirugía y al día siguiente normal. Notaste que se descongestionó. ¿Y antes de tu primer cirugía, Alan, tenías problemas para orinar? Un poco, no mucho. ¿Sí? ¿Ya habías notado cierta congestión en la vejiga? Ok. Sí, cada rato tenía que ir al baño. Ajá. Sí, no podía aguantar mucho. ¿Y antes de tu primera operación, Alan, tenías dolor testicular? Sí. ¿Sí? ¿Ese dolor te dabas cuenta si ocurría con el ejercicio, con hacer esfuerzo? Con el ejercicio. ¿Sí? Más con el esfuerzo físico. ¿Qué te gustaba hacer de ejercicio? Pues ir al gimnasio, salir a correr. ¿Con qué notabas mayor dolor testicular? ¿Con qué ejercicio sentías que era mayor? Pues con los ejercicios de fuerza, por ejemplo, pierna. Sí, cuando hacía pierna. Cuando hacías pierna, había más. ¿Cuando corrías también sentías? Sí, pero era menos. Más cuando hacía pierna. Okay. Levantamiento de pesas. Pues. ¿Con las sentadillas te llegaba a dar? Sí. Todo lo que genera mucho esfuerzo, sobre todo en la parte inferior, Alan, va a hacer que le cueste más trabajo al testículo regresar la sangre a la circulación. Sí, por eso es común que los varicoceles duelen después del ejercicio, pero no con todos los ejercicios. Generalmente tienen que ser ejercicios en los cuales se use mucho abdomen, ejercicios de impacto o ejercicios de mucha fuerza. Sí. No les ocurre a todos, pero hay pacientes que tienen su varicocele, se pueden hacer ejercicio, no tienen dolor, pero van perdiendo las erecciones después de que hicieron ejercicio. Sí. Las venas no siempre van a doler, Alan. El dolor testicular asociado al varicocele es solamente al 10% de los pacientes. ¿Sí? Son pocos los pacientes que tienen un dolor testicular por varicocele. Por eso llega a ser una enfermedad muy silenciosa. ¿Sí? Va avanzando lentamente, tiene un avance progresivo, pero es muy lento, que te va acompañando en las etapas de tu vida. Entonces vas teniendo 30, vas teniendo 40 años, 45 años, y el paciente dice, bueno, es que es la edad. Y ahora sí estoy en la edad en la cual puedo tener problemas de disfunción. Pero si revisas bien esos pacientes, muchos de ellos traen un varicocele desde la adolescencia, la pubertad. Pero el testículo aguanta mucho. El testículo es un órgano, es un superórgano, Alan. Sí. Te da mucho el testículo. Como hombre te da mucho. No nada más es el tema de fertilidad o que te ayude con las erecciones. Va mucho más allá que eso. Sí. Por eso es que estos pacientes van teniendo cambios, pero son graduales.
Sí. No son cambios abruptos, no son cambios rápidos que el paciente diga, ¿sabes qué? Hoy no tengo erecciones, Sí. hoy no tengo deseo sexual. Ayer sí tenía, de ayer para atrás todo el tiempo estaba bien y de hoy en adelante ya sentí cambios drásticos. No, Alan. Van siendo graduales. La erección matutina empieza a aparecer cada vez menos, va siendo menos firme, cansados, Sí. irritables, problemas para descansar, falta de concentración. ¿Sí? Por Sí. eso te digo, mucho de eso te lo da la dihidrotestosterona. No siempre la testosterona. La testosterona en ocasiones no me importa tanto. Me importa si está muy baja, Sí. pero me importa mucho la DHT, porque la DHT es la que se encarga de que todo trabaje mucho mejor. Es un Sí. andrógeno que es puro, es muy estable, no se degrada y tiene tiene mucha adherencia a los receptores de andrógeno. Sí. Entonces en tu cuerpo va a funcionar mucho mejor la DHT que la testosterona. Pero en casos como el tuyo, que traemos a tope la testosterona total, traemos a tope la testosterona libre y traemos a tope la dihidrotestosterona, pues ve los cambios. El paciente siempre va a referir un antes y un después. Sí. El paciente, ¿sabes qué? Pues soy alguien nuevo, soy alguien diferente ahora. Sí, antes pues también me salía así barro, pero muy poco. Ajá. Ya de la cirugía me empezó a salir menos, inclusive de la primera cirugía me empezó a salir menos. Y ya ahorita ya pues ya empezó a salir. Ya te está saliendo más. Sí, todo. Más barba. Qué bueno, Alan. ¿Y también notaste más vello corporal? Sí, en las piernas, pecho, en el tórax. Piernas, Okay. espalda inclusive. Ajá. Sí, ¿Lo notaste más grueso? Sí, en brazos. Es en que brazos. De por sí sí tenía bastante, pero me noté que me salió más, crecieron más. Y la voz también, ¿notaste que se engrosó? Sí, un poco. Sí, me da mucho gusto, Alan. Créeme que estas historias nos ayudan mucho a que los pacientes sepan que sí tienen una forma de resolver los problemas. Sí. Sí, estas historias son bien importantes porque siempre hay un antes y un después, Alan. Sí, a veces el paciente va perdiendo la esperanza, va viendo que no se recupera, que va perdiendo, va dejando su masculinidad atrás. Sí. Y realmente era un problema testicular lo que tenemos que resolver. Sí, por eso es muy importante saber diagnosticar bien un problema y resolverlo, pero la cirugía no tiene que fallar. Sí. La cirugía tiene que tener la precisión milimétrica. Son estructuras muy pequeñas que no hay permiso de dañarlas. Sí. Y todos los días se hacen cirugías de ligadura. Sí, o sea, muchos pacientes van a tener complicaciones por esa operación. Sí. Entonces, pues, qué bueno. De verdad que me da mucho gusto. Sí. Sobre todo la confianza que tuviste en mí. Pues no fue fácil. Sí. Sí, también hiciste tu investigación. Sí estará el doctor ahí, no estará. Te diste cuenta, vino tu familia acompañándote. Sí. Y ya ahorita, 3 meses después de operado, pero ya un Alan diferente al que vimos en la primera consulta. Sí, Alan, y te agradezco mucho que te muestres con esta apertura para compartir tu testimonio. Sí, bueno, se le agradezco por todo. Qué bueno, Alan, me da muchísimo gusto. Sí, que tengas esta confianza y esta apertura. Obviamente cuidamos mucho la privacidad de los pacientes, por eso grabamos de espaldas, pero pues son casos reales completamente, historias reales. Los pacientes siempre tienen una historia que contar, Alan. Sí, y esa historia, lo importante es compartirla para que veamos y tomemos una decisión acertada antes de tiempo, porque vamos tomando decisiones y en ocasiones no hay vuelta atrás. Ahora hay que entrar a hacer una reparación, entrar a hacer una cirugía diferente para resolver un problema que se generó en otra cirugía. ¿Sí? Y aquí somos un centro de excelencia. No tiene que haber falla en una operación. Por eso es importante investigar cómo le va a los pacientes de cierto médico. Están las referencias, compartimos testimonio. Los pacientes nos dejan ahí un montón de reseñas en Google. Sí. ¿Sí? Entonces es muy importante que los pacientes se informen. ¿Sí? Por eso está el Internet. Son herramientas que nos facilitan nuestra vida, Alan, y nos ayudan a tomar mejores decisiones. Entonces siempre tenemos que informarnos antes de tomar una decisión, tener todas las bases, toda la evidencia para que esa decisión sea la más acertada. ¿Sí? Y vayamos teniendo una mejor calidad de vida. Sí. Y aplica para cualquier enfermedad, siempre buscar la persona, el doctor más... Sí, claro, informarse y acercarse con el centro más especializado en lo que tú tienes. Aquí vienen pacientes de todos lados. Hemos operado casos como el tuyo desde el norte del país hasta el sur. Sí. Y muchos pacientes de otros países. Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos y de Europa. Sí, y es una falla que es muy constante, es muy común. Somos un centro pionero. Esta cirugía es una cirugía que desarrollamos en nuestro centro. Sí, tengo muchos médicos se las van a empezar a ofrecer a los pacientes y ya están empezando a tener complicaciones. Sí. Están empezando a hacer experimentos con los pacientes. Y eso tampoco está bien. Sí. Porque lejos de ayudar, están empeorando, están perjudicando. Sí, están empezando ya a llegar. A raíz de que hemos subido videos, aquí compartiendo información, pues a muchos médicos se les ha empezado a hacer fácil también comentar que hacen una cirugía similar a la de nosotros.
Sí. pero únicamente están haciendo experimentos con los pacientes, Alan, y tampoco está bien. Créeme que entre médicos estamos con toda la apertura de ayudar. Si tienen un caso, nos invitamos a operar y créeme que esa colaboración siempre estamos abiertos, Sí. pero el paciente no tiene por qué pagar esas consecuencias de que empiezan a hacer experimentos con sus testículos. Es importante compartirlo, Alan. Y te agradezco mucho nuevamente que estés aquí con nosotros, la confianza, y ya prácticamente dado de alta de este problema, Alan. Sí. Sí, ya recuperado, con fertilidad, con erecciones, tu testosterona en niveles bastante altos, ¿sí? Entonces ya un caso resuelto, Alan. Me da muchísimo gusto y te agradezco que hayas compartido tu testimonio.